escándalos en nuestro país. Y justamente con quien está bien comprometido con estos actos de lucha anticorrupción, vamos a conversar, ya lo habíamos anunciado, ya lo tenemos acá incluso en estudios, el doctor Julio Arbizu. ¿Cómo está, procurador? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Jennifer. Julio. Y en principio quisiera resaltar algo que en verdad es de terror, ¿no? 7 de cada 10 peruanos, dice, somos tolerantes a hechos de corrupción, ¿no? De escala pequeña a mayor. Sí, es verdad. Bueno, muy bueno el video, lo había visto ya. Sobre todo que hay varios frentes que se tocan en el video, digamos, a lo largo del transcurso del video. Uno de ellos, ciertamente, la tolerancia a la corrupción, que lo que genera es tolerancia en principio de la microcorrupción y luego... por lo menos indiferencia frente a la gran corrupción, ¿no? De otro lado, esta certeza de que la corrupción, más allá del enfoque economicista, lo que perjudica severamente son derechos del ciudadano. Es decir, cuando hay un acto de corrupción, lo que sucede es que hay una vulneración de derechos fundamentales del ciudadano, ¿no es cierto? Hacía el reportaje una enumeración de los tipos penales, y si recordamos, por ejemplo, en el delito de tráfico de influencias, que es un delito que no necesariamente afecta el patrimonio del Estado, sin embargo, lo que ocurre allí es que se pone o se deposita en el imaginario público la certeza de que para obtener una resolución favorable, por ejemplo, un justiciable debe tener dinero o debe tener influencias. Eso afecta, por ejemplo, severamente el acceso a la justicia en situación igualitaria. Ahora, ¿no? doctor Arbizu, ¿qué es lo que no vale? Es ponerse de costado, mirar de lado y decir, bueno, esto no atañe a mí, porque al final esto es deber y participación de todos los peruanos, ¿no? Es una lucha conjunta. Ese es otro asunto que nos plantea también el video, en la medida en que nos confronta a hacernos la pregunta de fondo, que es, esto es además, o sea, la lucha contra la corrupción, ¿es una posibilidad? No, es un deber, ¿no? Es un deber de nosotros como autoridades, como operadores de este sistema, pero es un deber también del ciudadano, que es doblemente partícipe de la corrupción en la medida en que es víctima, pero muchas veces es también partícipe de actos de corrupción. Entonces, esa doble dimensión del ciudadano tiene que ser relevada todo el tiempo, y el convencimiento de que la lucha es integral, holística, ¿no? Doctor Arbizu, usted se ha referido al tráfico de influencias, es decir, la posibilidad que tiene una persona que tiene una posición de ventaja frente a otros respecto de un acto de justicia o de conveniencia o de acuerdos incluso. ¿Podríamos decir que este caso de los narcoindultos recae también sobre este tráfico de influencias para beneficiar a algunos que porque tienen dinero o porque pagan algo a cambio de que le rebajen un año de cárcel, se haya dado este circo realmente de tráfico de influencias? Allí parece haber más que nada, más que un tráfico de influencias, que es el ejercicio de las influencias que tiene alguien que va a decidir sobre un proceso administrativo judicial finalmente. Parece haber habido cohecho, es decir, parece que aquí lo que ocurrió es un festín de gracias presidenciales, ¿no es cierto?, un ofrecimiento de las gracias presidenciales al interior de los penales a cambio de dinero en efectivo. Y hoy sabemos, por declaraciones de testigos, colaboradores, partícipes de estos hechos, que efectivamente se pagó, ¿no es cierto?, por algunas concesiones de gracias presidenciales, generalmente con mutaciones de pena, ¿no? Y esto ha observado directamente o ha acusado directamente al señor Chinguel, que era el responsable de esta comisión de gracias presidenciales, pero estas denuncias están alcanzando incluso con testimonios al mismo Aurelio Pastor, es ministro de Justicia. El señor Chinguel ha sido detenido. ¿Esta suerte podría seguirle también al señor Aurelio Pastor en estos días? A ver, yo creo que hay que separar dos planos de esto que la Fiscalía creo que correctamente ha llamado una organización criminal dentro de la Comisión de Gracias Presidenciales. Primero, esta base de la estructura que tiene que ver con la captación de los reclusos en los diferentes penales para pagar por las conmutaciones. Es decir, se constituyó una organización en cuya base había promotores que iban a ofrecer las gracias presidenciales en general a cambio de dinero, ¿no? Estas personas además contactaban con gente de los propios penales, taitas, jefes de pabellón, algunas personas al interior de los penales que no eran reclusos, hay una vendedora que está formalizada también, ¿no es cierto?, para establecer esta primera etapa
de esta organización criminal, que tenía su cabeza, obviamente, en el señor Facundo Chinguel, así ha concluido la formalización de la investigación preparatoria del Ministerio Público. Sin embargo, obviamente aquí falta toda una organización que está por encima de esta estructura o de esta base, ¿no? Porque las gracias presidenciales no acaban con la decisión del señor Chinguel, claro, que era el presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales. Esto tiene que pasar por un tránsito distinto que llega hasta la firma final postrera del presidente de la República. Ahora, doctora Arbizu, en definitiva que hay una multiplicidad de personas que tenían, como usted bien lo señaló, jerarquías y funciones específicas, tanto en el interior del penal como fuera, ¿no? ¿Se ha estimado el aproximado de dinero que se habría recaudado en función de esta, vamos a decirlo así, mafias de otorgamientos de indultos con la excusa, no sé, la justificación del hacinamiento en los penales? A ver, más bien el observatorio de la Procuraduría hizo un cálculo, solamente un cálculo bastante conservador, tomando en cuenta únicamente el año en que más conmutaciones se concedió a condenados por delito de tráfico ilícito de drogas agravado. Había cerca de 1.000 personas, hubo en el año 2009 cerca de 1.000 personas conmutadas, personas condenadas por tráfico ilícito de drogas agravado. Si tenemos en cuenta las declaraciones primigenias del señor Óscar Benítez Linares, que sostenía que se pagaba $10.000 por año conmutado, y teniendo en cuenta únicamente que, o más bien, siendo conservadores, digo nuevamente, que a cada persona se le conmutó un año apenas, se le redujo un año de la pena, o sea que no es verdad, el promedio es más o menos entre 3 o 4 años, pero digamos que es un año. Esas 1.000 personas, sencillo cálculo aritmético, por 10.000, pues hacen $10 millones solamente en ese año 2009, que es el año a la sazón que le corresponde al señor Facundo Chinguel al mando de la Comisión de Gracias Presidenciales y al señor Aurelio Pastor como ministro de Justicia. Ahora, ese dinero proviene de fuentes propias, privadas, ¿no? Imaginamos pues de actos ilícitos. ¿Hay manera de que ese dinero de alguna manera, no es que retorne a las arcas del Estado, sino que también no regresen, sumen estos montos que de repente se están considerando de recuperar por parte de los pagos de reparación civil, ese dinero? Esa es la intención nuestra. Nosotros vamos por el dinero, en verdad, por la indemnización que merece el Estado de parte de estas personas que defraudan la confianza que se deposita en los funcionarios. Nosotros hemos solicitado una reparación civil que podrá variar a medida en que avance la investigación preparatoria de 200 millones de soles por ahora.